Muy buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias por la invitación cursada al Colegio de Graduados Sociales de Álava. Me llamo Antonio Sánchez y soy miembro de la Junta de Gobierno desde hace unos meses. Y agradezco la invitación, dado que los graduados sociales, por definición, tenemos mucho que decir respecto de los contenidos que hoy programa la recién creada Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi. El fin primordial del derecho colaborativo es y supone un método de resolución de conflictos, y ahí entra la profesión que represento. En la resolución de conflictos laborales, dejando en manos de cualquier otro profesional la resolución de conflictos jurídicos de otra naturaleza. Los graduados sociales somos operadores jurídicos porque así lo disponen las directivas comunitarias como normas que regulan nuestro estatus profesional, y es a partir de la reforma laboral de la ley 12 cuando se ha sufrido una modificación legal en cuanto al tema de debate se refiere. En este contexto, desde la década de los años 70 del pasado siglo, he vivido un poquito, se ha venido recurriendo a nuevos sistemas alternativos de resolución de conflictos, entre los que destaca la mediación, que ha ido cobrando una importancia creciente como instrumento complementario de la Administración de Justicia. Entre las ventajas de la mediación es de destacar su capacidad para dar soluciones prácticas, efectivas y rentables a determinados conflictos entre partes, y ello la configura como una alternativa al proceso judicial o a la vía arbitral, de los que se han de deslindar con claridad. La mediación está construida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto. La jurisdicción social competente para resolver conflictos derivados de las relaciones laborales siempre ha establecido mecanismos para la evitación del proceso judicial. En época de crisis, y a pesar de las diferentes figuras existentes como el arbitraje, conciliación previa, conciliación en vía judicial, aparece la mediación intrajudicial como alternativa a la resolución del conflicto que subyace, fuente en todo caso de múltiples e interminables procesos. La mediación puede llegar a resolver la confrontación entre las partes, porque son ellas quienes determinan la solución a sus problemas. Uno de los fines pretendidos por la ley reguladora de la jurisdicción social es, a decir de su exposición de motivos, la consecución de un procedimiento más ágil y eficaz. Señala además cuáles son las medidas tendentes a la consecución de ese objetivo. Entre otras, el reforzamiento de la conciliación extrajudicial y la mediación. Son muy diferentes las posturas sobre la naturaleza de la mediación, sobre si debe ser una alternativa, otro método diferente para resolver conflictos, un mecanismo autónomo de pacificación social, procesal, intraprocesal, postprocesal, extrajudicial o un sistema complementario del proceso. Lo que sí entendemos es que las relaciones laborales, como derecho susceptible de disponibilidad por las partes, son candidatas a la mediación intrajudicial. Digo esto porque la mediación, el arbitraje y en definitiva la negociación son arcaicas. Sin embargo, lo que hoy interesa es referirnos a la solución de conflictos a la luz de la reforma laboral. En el descuelgue de los convenios colectivos como procedimiento de excepcionalidad, el principio de afectación general del convenio estatutario a empresas y trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación y con fase de negociación prevista estatutariamente, con una segunda fase con procedimiento invitado ante el PRECO, conforme al artículo 85.3, surgiendo la doble figura de la mediación o arbitraje. Y si no hubiera acuerdo, una tercera fase distinta de solicitud ante órgano tripartito, que no es otra que ante la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
Sin querer entrar en profundidades respecto al arbitraje como fórmula específica de la solución en discrepancias en materia de inapelación o descuelgue de convenios colectivos, decir que la labor del grado social en este tipo de procedimientos modernos e instaurados con la reforma laboral mencionada es profesional, que no podemos perder de vista, ya no por razones de consideración, sino por la misma eficacia de la resolución en esta especializada rama del derecho, debiendo en todo caso existir la negociación en la que se ha venido a llamar en las relaciones laborales un permanente estar en conflicto. Luego, si esta asociación utiliza el método de la negociación en la resolución de conflictos, que cuente también con los grados sociales. No ya solo para negociar en cualquiera de las áreas de la actividad, sino por mediar en preco y para resolver como árbitro conforme lo establecido en el artículo 76.3 del Estatuto de los Trabajadores en materia de elecciones sindicales. Y ya para terminar, y a modo de conclusión, diremos que las modificaciones de la LJS en el tratamiento de los mecanismos de evitación del proceso tienen como finalidad, según indica la exposición de motivos, el reforzamiento de la conciliación extrajudicial y de la mediación. El breve recorrido que acabamos de hacer evidencia que la nueva regulación efectivamente incide en esa línea, introduciendo previsiones que potenciarán el papel de los mecanismos de evitación de procesos. Y por lo demás conviene tener en cuenta que extramuros de las posibilidades de evitación del proceso también se opera un importante reforzamiento de los mecanismos conciliatorios por la vía de permitir a las partes alcanzar un acuerdo que ponga fin al litigio en cualquier momento del proceso, incluidas las fases de recurso y ejecución. Yo creo que con esto más que suficiente. Muchas gracias.